Buenas noches. Buenas noches, doctor. Damos inicio a nuestro curso de asistente dental. Vamos a tratar dos temas muy importantes, los cuales son radiografías en odontología y materiales dentales. La doctora Dailani Núñez, quien le habla. En estos dos temas vamos a iniciar primero con lo que son las radiografías. En esta tenemos lo que son los objetivos generales, los cuales son comprender los fundamentos de la radiografía dentales, incluyendo cuáles son las normas de esta, cuáles son su seguridad, los principios técnicos que ésta poseen, la exposición que ésta tienen, los procedimientos que se realizan con ella y cuáles son los tipos de radiografía que se utilizan en el área de odontología. Las medidas de seguridad de esta son el uso de delantal, de plomo, tanto para el odontólogo como para el paciente. Posicionarse detrás de una barrera protectora durante la exposición de la radiografía, minimizar las repeticiones, el principio de Alara, que lo que quiere decir es eso mismo, lo que es reducir lo que son las dosis de la radiografía a un mínimo. Tenemos también lo que son las funciones de los rayos X. Estas se producen cuando los electrones impactan en una barrera de metálico. Estas atraviesan los tejidos blandos que son absorbidos por estructura densa, como son los huesos. Las zonas densas que aparecen blancas en las imágenes, estas son las menores y las más oscuras. La captura de película o el sensor digital. La definición de KBP, estas son las que controlan la penetración de los rayos X. Y la definición de MA, estas regulan la cantidad de rayos X que son producidos. Aquí tenemos una imagen clave de lo que son las panorámicas y las variables que le estoy explicando de KBP y MA. Estas son el tiempo de exposición que la radiografía optan. Tenemos lo que son las películas rápidas y el alto pico para las anatomía densa. Tenemos lo que son los focos pequeños para mayor resolución y el uso de dispositivos. ¿Cuáles son los pasos para revelar una radiografía? En esta imagen podemos ver lo que es la caja de revelado previamente en un cuarto oscuro. En esta tenemos 3 recipientes. En el primer recipiente es donde se coloca el líquido de revelado. El recipiente del medio, que sería el segundo recipiente, en este colocamos el agua. Y en el tercer recipiente colocamos lo que es el fijador de la radiografía. Son 3 pasos claves a seguir, usando lo que es la caja reveladora y el cuarto oscuro. Luego de que finalizamos con estos 3 pasos, donde la película se abre en el primer envase y se introduce, la pasamos al segundo envase para lo que es el agua y el tercer envase que es el fijador. Optamos entonces por secar la radiografía y es donde entonces la imagen se ve con la calidad necesaria. Ahí es donde evaluamos si tenemos que repetir imagen o si ya con esa radiografía podemos hacerle un procedimiento eficaz al paciente. Aquí tenemos un clip de radiografía, la película, la caja protectora, los 3 recipientes y esta parte aquí se ve oscura porque se supone que estamos en un cuarto oscuro. La clasificación de las radiografías, en esta tenemos lo que son las intraorales y las extraorales. Dentro de las intraorales, que serían estas que están aquí, tenemos lo que son las periapicales, que estas van directamente a lo que es la raíz del diente, las coronas y crestas alveolares, las oclusales, que estas son las del maxilar y la mandíbula. Tenemos la segunda nomenclatura, que aquí tenemos lo que son las extraorales, donde la clasificación de estas son las panorámicas, que son las más comunes.
Las panorámicas son las que podemos percibir la boca completa y las cefalométricas, que en esta tenemos, podemos observar el cráneo y el perfil facial. Entonces dijimos que en las intraorales tenemos las periapicales, las biwind y las oclusales. En las extraorales tenemos lo que son las panorámicas y las cefalométricas. Aquí podemos ver imágenes de cada una. Quisimos formular algunas preguntas de este tema para entonces continuar con el segundo tema, que serían materiales dentales. En esta ocasión tenemos a Angeli, que sería donde vamos a interactuar con las preguntas. Angeli, ¿me escucha? Sí, la escucho, doctora. Vamos a interactuar entre las dos. ¿Por qué es Bien. crucial usar un delantal de plomo cuando tomamos las radiografías, ya sea panorámica o periapical? Por la Proteger un descarga delantal de plomo. ¿me escucha? Sí, sí, Por la descarga que genera el aparato de la radiografía, ahora no recuerdo para el protegernos, nombre, sí, para protegerlo de esos de rayos, las radiaciones. de las radiaciones. Entonces, explicamos también lo que es el principio Alara. ¿Te recuerdas de eso? Mm, no, refrescame, sí. Que es donde posicionamos el cono del, Oh, ya, sí, donde ajá. posicionamos el cono del panorámico Ujú. y le ponemos o sea, lo que es la La radiación en película, un pico menor sí, para que la radiación no sea mayor. sí, Y la diferencia entre las intraorales y las extraorales, la radiografía. sí, sí. Ay, este momento. Las intraorales, en esta podemos ver lo que son las periapical, las periapicales, Ajá, que es y específicamente la en fría una picar, pieza. Y ya las sí, panorámicas para uno evaluar o el odontólogo evaluar lo que es la cavidad bucal completa. La intraoral completa, es exacto. específica para una área, para una pieza dental, para dos piezas dental, máximo tres. Cuando ya queremos Sí, ver la una preapical, cantidad grande de pieza dental o la boca completa, entonces nos vamos a lo que es una panorámica. exacto, correcto. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? No, vamos bien, Vamos bien. sí. Entonces, el segundo tema a tratar son los materiales dentales y algunos procedimientos en odontología, los procedimientos clave que tenemos o los principales. En esto, en los materiales dentales, que es el tema que vamos a iniciar ahora, tenemos lo que son las resinas compuestas. Dentro de las resinas compuestas tenemos las directas, que estas son materiales versátiles del color del diente para empastes adhesivos. O sea, estamos hablando de que las resinas elegimos el color que se asemeja más al diente natural del paciente, lo que la gente llama empaste. Los cementos de ionómero de vidrio, que en esto tenemos que son duraderos. Estos son los que liberan flúor y que son ideales más en odontopediatría, o sea, en niños o en dientes temporales. Ya en dientes permanentes se usa menos. Tenemos las amalgamas y los cementos dentales. Las amalgamas, estos son los que conocemos como empaste plateado. Estos son resistentes y se utilizan más cuando la cavidad es muy grande, en cavidades grandes, cuando la carie es muy grande. Tenemos lo que son los cementos dentales. Estos son agentes adhesivos para corona, puentes e incrustaciones.
Tenemos los materiales de restauración directa e indirecta. En esto tenemos lo que son los empastes directos, que son colocados directamente en la cavidad y resinas. Tenemos los empastes indirectos, que estos son los que fabrica un laboratorio, o sea que ya nosotros nos valemos de un laboratorio para ello. En esto tenemos las incrustaciones on-lay. Los materiales temporales, que estos son los que llamamos como sellantes, que protegen el diente hasta la colocación del empaste permanente. Estos se utilizan más en niños y son también llamados sellantes. Tenemos los materiales para endodoncia, que estos son los selladores especializados para conductos radiculares. En los empastes temporales o sellantes, estos son los que se colocan en niños para proteger el diente de leche para cuando vengan las caries futuras. Las coronas y puentes, el propósito de esta es restaurar la funcionalidad y la estética de la pieza dental. Los pasos para la preparación de una corona o de un puente. El primer paso es la anestesia, o sea, anestesiar al paciente para que éste no sienta nada. Tenemos el segundo paso, que es la reducción del diente o la preparación del mismo. Y por último, tenemos lo que es la toma de impresión para ser enviada a un laboratorio. La fabricación en el laboratorio, este es un rol del técnico dental, que es el que crea los puentes y coronas dentales. Por eso trabajamos de la mano con ellos. Tenemos los procedimientos restaurativos, que en esto tenemos el aislamiento y la anestesia. Como podemos ver en esta imagen, quisimos colocar una imagen de aislamiento absoluto por la importancia que este tiene de aislar tanto para la comodidad del paciente como también para la de nosotros a la hora de trabajar, ya que únicamente tenemos la pieza dental que se va a trabajar visible y protegemos al paciente de cualquier foco de infección en la cavidad bucal. Por aquí podemos ver lo que es un dique de goma, la grapa y el paciente en aislamiento absoluto. Las técnicas de restauración, en esta también tenemos lo que son las bandas matriz. La banda matriz es específicamente una banda de metal, aquí la podemos ver en esta imagen, una banda de metal que se coloca con un portamatriz. El portamatriz es esto que ustedes ven aquí y la banda es la que rodea toda la parte del diente, que se utiliza específicamente para separar los espacios interdentales de una muela y de otra, o de un diente y otro. Si, por ejemplo, vamos a hacer una restauración que abarque estas caras, la cara mesial y la cara distal de un diente, colocamos lo que es la banda matriz con el portamatriz para aislar, para que el paciente tenga acceso a lo que es la penetración de un hilo dental, para que la pieza dental no quede sellada, sino que haya un espacio interdental entre una pieza y otra. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Por último, tenemos lo que es el pulido, que esto garantiza el acabado suave y natural del diente, aparte de la anatomía que se le da a la pieza dental después de una restauración. Como bien sabemos, después que se hace una restauración, debemos dar forma y anatomía para que ese diente pueda ocluir bien, el paciente pueda masticar y pueda tener una función natural en él. Si tienen alguna pregunta, Luz, Doctora, buenas noches. buenas noches, Luz. Que no me fue posible ingresar antes a la clase. Sí, te echamos de menos, tranquila. Qué pena, disculpe. No, pero estoy entendiendo el tema de restauración y rehabilitación. Tengo conocimiento de los materiales, los insumos y las técnicas utilizadas. Muy bien. Hablamos, Luz, en la clase anterior de las radiografías. De igual manera vamos a hacer una retroalimentación Sí, para que te empapes un poquito con eso. Te enviamos el material también de eso. sí, En la radiografía específicamente hablamos, Luz, de que debemos de protegernos con un chaleco de plomo.
Sí, Hablamos también de lo que es las técnicas del revelado. En ellas explicamos específicamente cómo se hacen. Hablamos de las radiografías de la periapical sí. y de la panorámica. Tú sabes que la periapical se utiliza cuando vamos a ver específicamente una pieza dental o dos. Ujú, Ya las panorámicas son para abarcar un campo amplio de la boca, o sea, para la boca completa. sí, Enfocamos más en lo que es la técnica del revelado, que casi siempre son ustedes como asistentes que hacen esta práctica, sí, porque uno como odontólogo quizás la haga, pero más son las asistentes las que hacen esta práctica dental. Aquí quisimos poner una imagen de una caja de revelado, teniendo siempre presente que esta se coloca en un cuarto oscuro y con las paredes de plomo. sí. Pusimos esta imagen donde colocamos la caja, los tres envases, de izquierda a derecha. El primer envase explicamos que es donde se coloca el líquido de revelado para introducir la placa. Aquí tenemos el clip de radiografía y la placa. Destapamos la placa minuciosamente dentro de la caja, nunca fuera. Sí, La introducimos en el primer envase, que sí, sería el líquido de revelado, por sí, unos segundos, siempre viendo en la parte de arriba de la caja. sí, El segundo envase tenemos lo que es el agua, que se introduce y se saca, o sea, de una vez. El tercer envase, que es donde está el fijador, que ya ahí donde la película de la radiografía va observándose. sí. Tener pendiente que eso es un procedimiento casi siempre del asistente, o sea, por eso tienen que empaparse, leer y nutrirse con eso, ¿viste? Está bien, está bien. Siempre utilizar lo que es el chaleco. Hablamos de las panorámicas y de la periapical. Explicamos un poquito sobre lo que es el principio de Alara, que es reducir la radiación a lo más mínimo, por lo mismo para protegernos de las radiaciones. Eso fue como lo más importante de ese tema. Entonces, en los materiales dentales quedamos, ahí fue que tú entonces ya ingresaste. Sí. Algunas preguntas sobre los materiales dentales. Yo quiero que ustedes me digan si entendieron todo bien para hacer algunas preguntas, si tienen alguna duda. Se han ido poco a poco actualizando, modificando algunos materiales como las bases intermedias. Exacto, Por ejemplo, en cuanto al tema de las radiografías, ya en muy pocos lugares se utilizan las radiografías con técnica de revelado, ya son más exacto, digitales. Sí, como ya ingresando en todo este gremio, pues como de tecnología, que es Así exactamente. es. importante como actualizar Avanzando. constantemente, sí, porque todo avanza más. Ya los equipos de radiología ya son mucho más prácticos, Ujú. Es muy sí. raro ya ver Y una en caja los de revelado. materiales también cada vez son más prácticos. Anteriormente para una corona que era varias citas para el paciente, ahora a veces hasta en 1 o 2 citas ya tienen lista una corona en circonio o un o por lo menos ya no es que una cita para el provisional, otra cita para tomar impresión, otra cita para prueba, no, ya a veces en 1 o 2 citas sacan un procedimiento. Exacto. Ujú. Entonces, la diferencia entre una radiografía, una resina y una amalgama. ¿Por qué las resinas Sí. son más utilizadas que las amalgamas? Por lo mismo que estamos hablando, Ujú. Sí, por las por el avance de la investigaciones, odontología. sí, y son menos, diría uno, entre comillas, Por menos lo tóxicas, estético. aunque Menos invasivo. ajá, estéticas, es menos desgaste, o sea, el diseño de la cavidad es completamente diferente, ya no tiene que ser como tan agresivo la preparación de la Agresivo. cavidad. Exacto. Ujú. También entendiendo el color, que es Sí, estético. sí, Sí, prevenir esa Elegimos el color que más se oxidación. asemeja a la pieza dental natural. Sí, sí. Todo eso es muy importante porque las amalgamas, si bien sabemos, en su momento se utilizaban, pero con la desventaja del color. sí,
Y lo mismo que tú explicas, que es más invasivo. Así es. ¿Por qué es importante la restauración de una corona o puente en la cavidad bucal? ¿Qué es lo que nos devuelve? Cuando nos falta una pieza dental, ¿por qué es importante colocar una corona? Es importante reemplazarlo para evitar el desplazamiento de otras piezas. Importante para conservar la oclusión, Muy bien. la forma y la funcionalidad de cada pieza dentaria. Devuelve función también, estética. Sí, función estética, es correcto. Y los empastes preventivos, ¿por qué son importantes? Lo que conocemos como sellante, que se utilizan más en odontopediatría, en niños. Para Son prevenir las preventivos. caries. Como su nombre lo indica, de prevención para prevenir las caries en niños. Cuando te llega un niño a consulta que no tiene caries, pues para evitar de alguna forma o ayudar a retrasar ese proceso de caries que no se complete, pues entonces uno le hace la aplicación de sellante. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? No, de mi parte, Angeline, no, doctora, no tengo dudas. no tienen ninguna duda. Está claro, doctora. Está todo claro. Así es, doctora. Vamos a hacer una retroalimentación de todo. Hablamos de las medidas de seguridad a la hora de tomar una radiografía. Volvemos y repetimos el principio ALARA, que es muy importante y tenemos que tenerlo siempre presente, que es reducir el pico de radiación, o sea, minimizarlo. Colocarnos el delantal de plomo, muy importante, tanto para el odontólogo asistente como para el paciente. Dijimos cuáles son las funciones de los rayos X. Hablamos de las panorámicas, cuál es la función de esta, por qué es importante realizar una radiografía panorámica. A la hora de hacer un diagnóstico inicial con un paciente, la radiografía panorámica siempre tiene que estar presente. Sí. Es algo primordial. El historial Es más clínico del completa, paciente, Para un mejor diagnóstico. es adjuntarle más una completa, radiografía panorámica. Con la ficha clínica, la panorámica debe estar. sí. Hablamos de los pasos de revelado, creo que de eso no tenemos que mencionar más, que tiene que estar en un cuarto oscuro, cómo se debe revelar. Dijimos cuáles son las clasificaciones de las radiografías, tenemos las intraorales y las extraorales. Dentro de las intraorales, las más comunes son las periapicales y dentro de las extraorales, las más comunes son las panorámicas, que estas son las de la boca completa. En los materiales dentales, hablamos sobre las resinas compuestas directas, hablamos sobre los cementos de ionómero de vidrio, que estos liberan flúor y que son ideales en odontopediatría, o sea, en niños. Ujú. Hablamos sobre lo que son las amalgamas y los cementos dentales. Hablamos sobre los materiales de restauración directa e indirecta, que en esto tenemos lo que son las resinas de ionómero y las compuestas. Hablamos sobre los empastes indirectos, que estos son los que se fabrican en un laboratorio, que son las incrustaciones onlay. Mencionamos los materiales temporales, los empastes temporales, que también lo mencionamos. Ahí fue donde hablamos sobre los sellantes, donde ustedes mismas explicaron
por qué son importantes. También mencionamos los selladores especializados para conductos radiculares, que esos son los materiales específicamente de endodoncia o tratamiento de canal. Mencionamos las coronas y puentes, porque son importantes, que estas, la función principal es la estética y la funcionalidad de la pieza dental. Hablamos sobre los pasos para la preparación de la misma. El primer paso, anestesia, reducción del diente y la toma de impresión. También hablamos sobre lo que son las fabricaciones en laboratorio, que esto es un rol muy importante porque siempre trabajamos las prótesis dentales en conjunto con un laboratorio. Mencionamos los procedimientos restaurativos y el aislamiento absoluto, que es de suma importancia en los procedimientos odontológicos, ya que en este aislamos la pieza dental que se va a trabajar y este nos ayuda a que cualquier foco de infección en la cavidad bucal que se está trabajando en esa pieza no se propague por la cavidad bucal. Mencionamos lo que es el dique de goma, pusimos esta imagen para que pudieran apreciarlo y el aislamiento absoluto también. Hablamos sobre la técnica de restauración, mencionamos la banda matriz, muy importante, y el portamatriz, por qué se utiliza. Lo que ustedes se imaginan hacer una resina, por ejemplo, como esa que está en esa imagen. Compuesta. Exacto. Y muy importante, una cuña. Exactamente. Donde compromete una cara distal y una cara mesial. En este específicamente una cara mesial que Sí. está comprometida con un premolar. Y que trabajemos sin esa banda matriz y sin ese porta matriz, lo que sucede. O sea, el Exceso de material cuidado. restaurador Ujú. se expande por toda la pieza dental. Sí, Si no generar un tenemos, si exceso, no tenemos la generando banda matriz. sobrecontorneadas. Ujú. Exactamente. Entonces, por eso es la importancia de una banda matriz y del portamatriz. Sí. Y también mencionamos el pulido, que es de suma importancia porque de eso depende la anatomía de una pieza dental y la oclusión del mismo. Con el pulido, eso es lo que nos garantiza que el paciente vaya a ocluir bien, que pueda masticar, que tenga funcionalidad en la pieza dental y que le quede de una manera natural, suave. Y también nos garantiza que la resina o el material restaurador que coloquemos se suavice, que no quede como poroso, como se dice en odontología. Mm. Este lo que nos garantiza es que haya un acabado suave y natural, en pocas palabras. Mm. Entonces, si tienen alguna duda, Está claro, doctora. Angeli, No, todo está claro, doctora. Todo está, eh, se entendió, lo entendí todo, todo está claro. O sea, es como una retroalimentación de cosas que ya uno ha visto en el pasado y por ahora no estoy ejerciendo, pero la ve en la práctica diaria y sí, está perfecto. claro. Sí. Cualquier duda, comentario o sugerencia, pueden escribir en el grupo o vía el correo. Y nada, entonces nos mantenemos en contacto. Creo que esto ha sido todo por hoy. Buenas Si noches, no tienen gracias, nada que doctora, gracias. agregar, buenas noches. Gracias, doctora. ¿Cuántas Gracias. clases estamos pendientes para recibir? Perfecto. Por favor. Cualquier cosita. me Nos pueden quedarían escribir. cuántas clases por atender, disculpe. ¿Cómo fue? Que no te escuché. Eh, ¿Cuántas clases tenemos? Pendiente. Sí, Por el grupo vamos a pasar las informaciones del lugar en conjunto con el doctor Restituyo. ah, Cualquier duda por ahí se la respondemos. está bien, muchas gracias. A la orden siempre. Pasen buenas noches. Bye Igualmente. bye, Estén Bye, gracias. muy bye. bien, buena noche.